Fíjense que ahora que alguien me pidió que participara en una conferencia a distancia sobre las experiencias de Chela y mía, y entonces me obligó a hacer una serie de recuerdos de, bueno, pues de dónde vengo, ¿no? Y resulta que me puse a pensar que pues vengo y doy gracias a Dios que me haya dado a los papás que me dio, ¿verdad? Y mi papá se formó, a final de cuentas, en la Acción Católica, en Fresnillo, Zacatecas. Y ahí invitó a mi mamá a la Acción Católica, cuando eran novios, ¿verdad? Y mi papá, pues, venía de una familia muy, muy católica, ¿verdad? De hecho, el último general cristero era hermano de mi abuelo, Jesús Degollado Guízar. Y la verdad de San Rafael Guízar Valencia, pues es mi tío bisabuelo, ¿verdad? Era tío de mi abuelo. Entonces, pues, me puse a ver, pues, qué es lo que había pasado, ¿no? Conmigo, porque pedían que diéramos un testimonio de nosotros, de cómo, quiénes éramos y qué habíamos hecho. Y entonces después me acordé, fíjense que mi mamá me llevaba, yo hice la primera comunión a los 7 años, y nos llevaba todos los jueves a confesar, a mi hermana todavía no, me llevó a mí porque mi hermana era más chica, para hacer los viernes primeros, ¿verdad? Nosotros vivíamos allá en Bernal Díaz del Castillo, que estaba atrás de lo que es Diana. ¿Se acuerdan de Diana ahí en Puente de Alvarado? Y en ya no es, ¿eh? Ya no Ya es no es, Diana. ya no es, era. Y entonces, pues yo creo que no había quien confesar ahí en María Reparadora, y fuimos a San Cosme, y a la salida vio, ¿se acuerdan? En los baños había pues un como cancel de madera para que no se vieran los baños, y ahí había pegado siempre carteles. Y entonces mi mamá vio que había ACJM y vanguardias de la ACJM, que tenían sus círculos martes y jueves, ¿verdad? Y entonces le comentó a mi papá, y entonces mi mamá me llevó, por haber visto ese cartel, me llevó a la parroquia, tenía yo 8 años. Y entonces entré, pero a la hora de llegar, pues resulta que me jalaron para ser acólito. Todavía no era vanguardia, lo cual fue una experiencia extraordinaria. Yo diría que los mejores años de mi vida ahí comenzaron. Y entonces, Perdón, por después, aquello de los bautizos, ¿verdad? Que te daban el bolo. no, hombre, Con cara de bruja. imagínate, en aquella época estaba ahí el padre Moreno celebrando los bautizos ahí en el bautisterio, y estábamos ayudándole, y entonces cada bautizo nos daban una propina. Entonces, la verdad, los acólitos éramos los ricos de ahí de la colonia, ¿eh? Me acuerdo que Emilio se iba allá a las flautas ahí, Los donde cocoteros. estaban Los las cocoteros. gitanas, ¿se acuerdan? Donde estaban las gitanas allá, Sí. rumbo a Alfonso Herrera, antes de llegar a Alfonso Herrera, después de la Tonina, había así como un estacionamiento, ahí Pero está. no iba a ver a las gitanas, Benja. ¿A qué? No iba a ver. Iba con las gitanas, para que leyeran la mano, bueno. Y entonces, no, yo me iba a las paletas John John, ahí de la Tinoco, allá a la vueltecita, y todo. No, era de ensueño. Ya no me acordaba, de lo fiende, eso que propuso Domingo un tiempo de que si nos íbamos acordando de lo que habíamos vivido en San Cosme, pues me empecé a acordar de muchas cosas. Y entonces, yo entro, fíjense que cuando se casa uno, pues como que se zafa uno de las actividades de apostolado y todo eso, porque empezar una vida de esposo es difícil. Y mis papás, pues, estaban en la Acción Católica en Fresnillo, Zacatecas, yo nací allá, me traen a los 7 meses, y se habían despegado de la Acción Católica. Pero a raíz de que me meten a la parroquia, mi papá y mi mamá ingresan a la Acción Católica, pero ahora a la UCM y a la UFCM, ¿verdad? Y entonces, pues ahí crecí rodeado de unos grandes amigos con los que estoy ahorita codeándome por Zoom, ¿verdad? Y los mejores años de la vida. Bueno, tan fueron buenos años de la vida que aquí estamos reunidos, ¿verdad?
Las ligas que se hicieron ahí, bueno, quitando la del fútbol, que ahí Sí, de las que nos sacaron. de las que nos sacaron. Pero Se, las se otras. llevó el balón, se llevó el balón. Y llevó el balón, el dueño del balón. Quitando esa liga, todas las demás ligas, pues extraordinarias, ¿no? Y fíjense lo que pasó. Recordando lo que era la Acción Católica, y por eso le pedí a Lalo que me empecé a acordar de los himnos de la Acción Católica. ¿Se acuerdan que los primeros domingos de mes a las 8 de la mañana era la misa donde todos los grupos de Acción Católica de la parroquia teníamos una misa solemne, así con incensario y cantos y todo eso, todas las banderas y los estandartes de las asociaciones, ¿verdad? Yo de acólito feliz ahí con José y con Emilio y todo. Eran unas ceremonias solemnes y luego el canto de los himnos de cada uno de los grupos. Y si ustedes analizan las letras de esos cantos, son unas letras que se nos iban impregnando en la cabeza. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el lema de la ACJM? Por Dios, Por Dios y por la patria. Y vamos a trabajar por Dios y por la patria. Todo eso fue una cultura que se nos fue haciendo. Y también había otro concepto muy importante, que nos acordamos muy bien de Rogelio. ¿Qué nos decía Rogelio? Conscientes y organizados. Aparte de conscientes y organizados, nos decía, hay que hacer apostolado. Y teníamos nuestros círculos de estudio, a lo mejor no profundizamos en las altas teologías ni nada, pero el concepto de que hay que... bueno, tú sí, Domingo. Pero el concepto de la conciencia... Mira cómo se cargajea Lupita. Exactamente, pues ya lo conoces, ¿verdad? Entonces, la conciencia de que como bautizados somos profetas, ¿verdad? Y que hay que hacer apostolado todo el tiempo hasta que nos muramos. Entonces, empieza a crearse en nosotros, en mí, por ejemplo, no sé si en Domingo, ¿verdad? El concepto de que hay que hacer apostolado, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo crecimos nosotros? ¿Cómo veían los Álvarez a sus papás? ¿Cómo veían Lalo y Charlie a sus papás? ¿Cómo veía Benjamín y Graciela, mi hermana, a mis papás, y a Anita y Amandita? ¿Verdad? Los Arredondo, sí, muchas familias, ¿no? Bueno, pero veíamos, yo crecí viendo a mis papás en el apostolado. Para mí era, ahora sí que lo natural, como diría Eduardo Ibáñez. Sí, Ibáñez. Que en paz descanse. Lo natural era estar en la parroquia haciendo apostolado, ¿verdad? Y entonces teníamos, eso sí, un super párroco. Porque a lo largo de la vida no me he encontrado otro párroco como ese. Ese sí era pastor. Y ese sí participaba, escuchaba y dejaba hacer. Como dijo el Papa a los obispos ahora que vino, bájenle al clericalismo y acuérdense de Christi Fidelis Laici, ¿verdad? Porque los laicos tenemos que trabajar, y los laicos, la verdad, es que nos las hemos pasado de brazos cruzados. Por eso también está... No todos, ¿eh? Bueno, tú sí, tú tienes la mano acá en el cachete, ¿verdad? Y por eso, pues estamos... perdón, aquí le quité el video. Ya te fuiste. Es que ya, con tanta agresión de Domingo, No, tanta interrupción. Domingo no puede estar... Ya me callo. Domingo no puede estar de brazos cruzados porque duerme de ladito, entonces ahí no se pueden cruzar los brazos. Sí. Bueno, entonces el concepto de hay que hacer apostolado. Y luego dije yo, bueno, ¿qué me dio la parroquia? Y fíjense lo que me dio la parroquia. Primero, definir muy clara mi vocación. Mi hermano, ustedes saben que es religiosa el Verbo encarnado, vive en Francia ya, pues tiene ya más de 30 años, ya hasta la nacionalidad francesa la tiene, ¿verdad? Y pero a mí, al estar en la parroquia, pues los padres, al ser acólitos, pues me llevaban al seminario a veces a comer y etcétera, y yo, pues ya de grande noto que pues, estaban viendo a ver si por ahí me daban, ¿no? De irme las de insinuaciones. Cura, ¿no? Exacto. Alguien que no hacía cosas sutiles de insinuar era la señora Picasso,
Que me decía, oye, tú, Samudito, ¿tú no te quieres ir al seminario? ¿Verdad? Porque se acuerdan que ella la metió, sutileza no era lo suyo. no era lo suyo. Ella metió a todos sus hijos al seminario y se anhelaba que alguno fuera sacerdote, pero después se iban saliendo. ¿Verdad? Entonces, yo estuve cerca, por eso cuando alguien habla mal de un sacerdote, le digo, ¿y sabes qué? Yo sí los conozco. Tú ni a misa vas, ¿verdad? Yo sí conozco a los sacerdotes. Yo crecí entre sotanas y sé que hay unos, la mayor parte, muy buenos, otros no tan buenos y otros menos buenos, ¿verdad? Pero tú ni abras la boca porque ni a misa vas. Entonces, no. Entonces, ahí se definió que yo no tenía vocación de sacerdote, porque conocía cómo era la vida sacerdotal, etcétera. Muy buena, ¿qué haríamos sin los sacerdotes? Después, ¿qué más me dio? La parroquia me dio formación. Y yo lo veo en la vida de ustedes. Claro, siempre pasan cosas que uno no va a juzgar ni nada, pero en general somos personas que coincidimos en los valores. Entonces nos dio formación. ¿Qué más me dio? Entré yo a los 8 años. A mí el fútbol en aquella época pues ni lo tenía presente. No, hombre, ahí me gustó el deporte. ¿Verdad? Me acuerdo que jugábamos los acólitos todo el tiempo, hasta con una bola de esponja. Ahí donde está el Cristo que se murió, que se quemó, perdón. Ajá, el Cristo sí. Que se quemó, ahí donde estaba un confesonario viejo, ¿se acuerdan? Sí. Pues sí. Ahí nos la pasábamos jugando fútbol o en el salón de actos cuando estaba vacío. No parábamos. El señor cura, gran paciencia. Sí. Gran paciencia. De acólito, yo me acuerdo, yo no sé cómo no me maté, nos subíamos al campanario. En aquellas cúpulas, y nos llegábamos a asomar hacia abajo. Yo no sé, algo increíble. Ahora, eso de ser acólito y estar tocando la campana para la primera, segunda y tercera llamada. Ustedes no saben las endorfinas que eso me producía. Me acuerdo que una vez, pues no estábamos tan a gusto que yo duro, y yo creo que hice una llamada así como de 8 minutos, que tuvo que llegar el sacristán ya deja de estar tocando, ya. Que los mexicanos se levantaron en armas, ¿no? Exacto, ya los mexicanos estaban desempolvando. Eso fue cuando la cristiana. Los fusiles y las escopetas, porque creyeron que algo pasaba ahí en la colonia. Estaban linchando a alguien. Sí. Exactamente. Entonces, mi vocación, formación, el deporte. Luego, el arte. Como dijo ahorita Fernando, pues había obras de teatro, había pasarelas, había poesía. Me acuerdo que yo intervine en el Brindis del Bohemio, ¿verdad? Cineclub. Donde Jorge Matamoros no tuvo prueba de ética y sí pudo participar, ¿verdad? Entonces, el arte. ¿Se acuerdan de aquellas reuniones que había en el salón donde todo mundo aportaba lo que sabía hacer, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo Lalo Cato que salía con su guitarra a cantar una canción de los Beatles, ¿verdad? Me acuerdo que mi papá, mi hermana y yo salíamos, mi papá tocando la guitarra, yo la armónica, mi hermana la melódica, y Margarita Covarrubias salía ahí a tocar el piano, ¿verdad? Rondó a la turca, que siempre se la pedíamos, y después Estercita, creo, salía y cantaba El bigote de Tomás, ¿se acuerdan? Entonces, el arte, la convivencia, al final el señor cura ya no sabía cómo corrernos porque él tenía misa de 7, ¿verdad? La roña. A cantar, la barca de oro. La roña. Yo ya me voy al puerto, a ver si así nos íbamos, pero todos felices cantando la canción y nadie se iba. Era así como cuando íbamos a las fiestas a la casa de Pata. Muy generosa la señora. ¿Cuántas horas disfrutamos en casa de Pata? Y al final, pues también la señora ya quería que se acabara la fiesta, ¿no? Entonces nos ponía las golondrinas, el disco de las golondrinas, pero nosotros nos poníamos a bailar las golondrinas. Sí. Ya no sabía la señora, sin embargo nos seguían invitando. ¡Qué padre! Después, ¿qué otra cosa vimos? La acción social.
Yo me acuerdo de los papás de Lalo Cato, llenos de harina, repartiendo despensa. Al papá de José, yendo en su cochecito a traer las frutas para las posadas. Me acuerdo que también había una ciudad perdida, se mencionaba ahí en Sor Juana Inés de la Sor Cruz. Juana Sor Inés Juana. 25, sí. A la Y vuelta entonces, de Sabino. Ujú. Atrás de la casa de nosotros. exacto. Bueno, llegaba hasta Ah, sí, allí. exactamente. Fíjense, éramos una familia parroquial y teníamos todo lo que les he enunciado. Entonces también teníamos trabajo social. ¿Qué más hubo y qué más me dio la parroquia? Música. Aprendí a tocar la guitarra, las piezas de la misa y participé en un coro. Que hubo una época en que cantábamos muy bonito cuando practicábamos. Con un profesor pagado por el señor cura que quiso que profesionalizáramos primero y después continuó Lucrecia. O sea, profesionales de la música al servicio de unos mocosos. Fíjense qué párrocos teníamos, ¿verdad? Y luego, pues, esa parroquia me dio hasta a la novia y luego a la esposa. Son la Es, misma, ¿no? es la misma. Ah, ok. Sí. Ah, Es la vaya. misma. Ah, vaya. Ahí va, allá. Entonces, Oh, entonces, ahora sí que, gracias. pues me dio unos papás que yo quiero mucho. Mi papá me dijo al final, con unos dolores terribles, ya estaba con medicamentos estos de morfina por los dolores del cáncer, y me dijo todavía como 2 días antes de morir, dice, nos dijo a varios de sus hijos, no se imaginan cómo he madurado en la fe en estos días. ¿Verdad? Entonces, tengo tanto de qué darle gracias a Dios que quería compartírselos, ¿verdad? Y yo creo que mucho de esta lista, yo creo que coincide con una lista que ustedes hicieran.